¿Cuáles son los delitos cometidos por estas bandas juveniles que se pueden expresar, como hemos dicho, dentro del seguimiento a un grupo de rock, dentro del seguimiento a un equipo de fútbol, por pensamientos pseudo-ideológicos o por generar actividades delictivas en un barrio con fines propios? Genera una serie de delitos en su accionar. Y los delitos cometidos por las bandas juveniles son los más comunes: el hurto, el robo, el daño, las amenazas, la venta de drogas, el abuso de armas, las exteriorizaciones, las extorsiones, las lesiones, las violaciones y los homicidios. Tengamos en cuenta que la mayoría de bandas juveniles forman parte por jóvenes con precocidad delictual, o sea, menores de edad, que en muchos de los países con los cuales hoy estamos interactuando no son punibles. O sea que son menores que para la justicia no cometen delito. Entonces, según la legislación vigente en cada país, es como debemos adecuar la contención de estos jóvenes según el Código Penal adaptado para los menores de edad en cada país. Hay países que son punibles a partir de los 14, hay países que son punibles a partir de los 16, y hay países que son punibles a partir de los 18, o hay países que son punibles a partir de los 12. No está unificado en el mundo occidental, como nosotros lo conocemos, una edad específica para el tratamiento de los jóvenes en conflicto con la ley. Tipos de pandillas. En los tipos de pandillas nos hemos dado cuenta sobre todo que hay grupos que simplemente molestan a la comunidad. El segundo paso, grupos que tienen una actividad predelictual y grupos que cometen delitos graves y serios. Y pasamos a explicar. Los jóvenes que vagan por las calles sin una actividad determinada dentro de un club de barrio, una actividad deportiva, un grupo scout, etcétera, etcétera, que los pueden contener, simplemente hacen de una esquina o de una plaza o de un espacio público, hacen su lugar de encuentro. Estos grupos, según el perfil que tengan, son grupos que simplemente empiezan a molestar a la comunidad. Empezamos a tener quejas en las comisarías, en los departamentos policiales, algunas denuncias en la justicia, o en las alcaldías o intendencias o municipalidades, donde nos hacen llegar información que hay un grupo que molesta a la comunidad en su conjunto. Esos jóvenes, si rápidamente no son contenidos o son canalizados sus inquietudes dentro del marco que nos indica la ley, se convierten en grupos que tienen una actividad predelictual. O sea que ya se apoderan de ese espacio público para un fin determinado propio y empiezan a tener una actividad predelictual. Muchos empiezan a solicitar el cobro de algún dinero para utilizar los juegos de esa plaza, o empiezan a presionar a comerciantes para que les vendan alcohol, empiezan a disputar ese territorio, o empiezan a degradarlo, con lo cual ya empiezan a tener una actividad predelictual. Después, grupos que cometen delitos serios y graves ya son grupos que no han sido contenidos en ninguna de las dos etapas anteriores y ya empiezan a obtener información de los vecinos, empiezan a vender esa información a los vecinos a cambio de dinero o droga para que bandas más organizadas roben casas, ingresen a casas o atenten contra personas con el fin de utilizar esa información para cometer esos delitos serios o graves, o ellos mismos cambian de territorio y cometen esos delitos serios y graves para no ser imputados directamente por la comunidad donde viven. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que tenemos señales de actividad de pandillas? Muy bien. Lo primero que debemos notar son grafitis en el barrio, vandalismos en los espacios públicos y privados, peleas o enfrentamientos entre jóvenes, quejas vecinales reiteradas, grupos de jóvenes que siempre actúan juntos, un fuerte crecimiento del índice delictual en la zona. Esos son los parámetros que nosotros nos podemos dar cuenta de la aparición de señales de actividad de pandilla en nuestro barrio. Volvemos a tener en cuenta grafitis, vandalismo, peleas o enfrentamientos, quejas vecinales, grupos de jóvenes que actúan juntos y, sobre todo, en la fuerza de seguridad,
notamos un crecimiento del índice delictual en la zona donde desarrollan sus actividades. Una banda juvenil violenta podemos definirla como un grupo de personas que mantienen un vínculo estrecho e intenso, que puede tratarse de un conjunto de amigos cuya relación se basa en el afecto mutuo, pero también en una banda con miembros que se relacionan para realizar una actividad delictiva en grupo. O sea, para tener una banda juvenil violenta, debemos tener primero un grupo de personas, por supuesto con cierta edad, que los integre, que mantienen un vínculo estrecho y muy intenso entre ellos, como si fuera una familia sustituta, una verdadera familia sustituta. Digamos que son jóvenes que no tienen un vínculo familiar o con el Estado o con la escuela bueno, sino que realmente buscan una familia sustituta. Puede tratarse o no de un conjunto de amigos cuya relación se basa en cierto afecto mutuo, pero también es una banda con miembros que se relacionan para realizar actividades delictivas en grupo. O sea, porque la impunidad o la seguridad se la da justamente la actividad estar en grupo. Grafitis. Habíamos hablado que estos jóvenes se comunican mediante grafitis, mediante tatuajes, mediante silbidos, mediante señas de manos. Con lo cual, haremos algunas pautas de que el graffiti es una forma casi histórica. Cuando entramos en las cuevas de Altamira, aquí en España, o cuando vemos algunos otros lugares donde existió el hombre prehistórico o no tan prehistórico, vemos que siempre hay una necesidad de dejar un dibujo que marque la situación de lo que ese hombre está viviendo. El graffiti tiene ese arraigo histórico-cultural. Hay distintos tipos de grafía. Acá podemos ver los tipos de letras que son utilizadas. Cuadrada, la circular, la para atrás, la diamante, la media diamante, la ondeada y la de enganche. Estas letras pueden estar solo cuadradas, solo circular, solo para atrás, solo diamante. O solo media diamante, o solo ondeada, o solo enganche, o todas estas juntas mezcladas entre sí, o infladas, o con distintas estructuras de color y de forma ubicadas dentro de un mensaje encriptado. Debemos considerar que el graffiti es un mensaje encriptado, que solo puede ser desencriptado por otra persona que conoce el código de cómo desencriptar ese pensamiento. Por supuesto que la aparición de grafólogos o personas, como en el caso mío, licenciado en seguridad, que hemos logrado romper esos códigos de encriptación, eso le ha motivado a que ellos vayan encriptando utilizando otros términos y llegar a considerar, como veremos más adelante, que el graffiti murió, pero ellos no. Podemos observar el graffiti estilo bomba, el estilo globo, el estilo gótico, el estilo frechelo o el estilo tridimensional. El estilo salvaje, el estilo en bloque o el estilo burbuja. Ahora, ciertos grafitis de cierta complejidad tiene una morfología. O sea que las estructuras de los grafitis respetan una morfología más allá de la variación de estilos y de lo que se quiera reflejar o interpretar. Todos tienen un personaje central, todo tiene una inscripción o letras secundarias, todo tiene una inscripción o dedicatoria a los miembros que forman parte de esta estructura, todos tienen un destello, una burbuja, un brillo, una inscripción o la firma del autor, nubes o que también se denominan pompas, una línea de poder, una flecha. Todos los grafitis tienen 3 dimensiones, tiene una conexión entre todas las letras, tiene un borde,
un relleno o inscripción que representa al grupo, un fondo y un relleno. En todos, absolutamente todos, de pared o en un medio de transporte como los vagones del tren, podemos observar una estructura más allá de el estilo o lo que se quiera reflejar que guarda esta morfología. Podemos encontrar también tipos de firmas, donde tenemos el estilo de firmas que representa esta firma al autor del graffiti o al miembro del grupo al que representa. Tenemos el estilo flechero, el estilo París, el estilo Nueva York, o la variación de estilo en esto que se denominan también tag. Tipos de grafitis. A través del trabajo de campo hemos notado que con el graffiti se quiere utilizar distintos tipos de comunicaciones, con lo cual hemos observado que puede ser utilizado para presentar un grupo, para marcar una esquina de encuentro, para sectorización de un barrio o de un territorio, para advertir a otro grupo o a terceros sobre la presencia, algunos que directamente nos van a dar el encuadre del nivel de marginalidad y de delito que cometen este tipo de grupos. También podemos observar directamente grafitis donde envían un mensaje contracultural. Tenemos el graffiti de etiquetar, el más conocido o el más socialmente aceptado, que es el que está utilizando las bandas Creu, del que hemos dado algunos testimonios, el de plantilla, el Cybervoice o directamente un código de señalización. Y vamos a pasar algunos ejemplos de este tipo de grupos. Acá podemos observar en esta foto un graffiti de presentación de grupo. Y acá podemos ver claramente una esquina donde estos jóvenes se llaman los pibes del barrio, presentan su escudo de arma una hoja de una planta de marihuana. Acá, otra esquina de encuentro, podemos observar claramente una tela de araña y una leyenda que nos dice la paciencia de la araña. Muy bien. ¿Qué podemos interpretar o qué se interpreta sobre la tela de araña? Siempre se ha hecho referencia que la tela de araña es la droga, porque uno se pega y no se puede despegar. Ahora bien, ¿quién provee la tela de araña? La araña. O sea, claramente podemos ver que la tela de araña es justamente es la persona que provee la tela. O sea que claramente cuando vemos una araña hacemos referencia a aquel que vende la droga. Y la paciencia de la araña es justamente lo que uno tiene que tener. O sea, el vendedor de droga tiene que tener paciencia para que la persona que consuma venga en busca de la compra de esa tela y quede pegado para que la araña se lo pueda deglutir. Acá podemos observar también otra foto donde vemos una marca de sectorización. Acá claramente se ve el número 22 y el número 15. O sea que el grupo dirigido por el Choba va entre los 22 y los 15 años sus miembros. Pueden ver claramente que está enmarcado en los 5 puntos. Si lo observan buenamente verán 5 puntos. Esos son 4 paredes y un delincuente detenido o 4 delincuentes viendo morir un policía, pero también hace referencia a las 5 esquinas de Nueva York. Cuando los especialistas o los que están interesados por el mundo de las pandillas hacen un recuento histórico de la aparición de las primeras pandillas, como por ejemplo los que investigan las sectas, nos remontamos al año 70 en la meseta de Masada, en Israel, donde 649 judíos se suicidan porque estaban rodeados por los romanos, cosa que es una actividad sectaria clara, porque si hay algo prohibido en el mundo de la Torá es el suicidio. También
Cuando uno estudia las pandillas se remonta a 1860 y la aparición de las primeras dos pandillas que se disputaban el territorio de Nueva York, estamos hablando de los originarios y de los conejos muertos, que quedó reflejado, por supuesto, en una actividad de Hollywood en la película Las pandillas de Nueva York, por supuesto con un toque hollywoodesco, pero que no deja de marcar un fenómeno que realmente pasó, algo que es verídico, y nosotros nos reflejamos a las 5 esquinas de Nueva York, donde fue el enfrentamiento entre estas dos pandillas, que provocó la represión más importante post-guerra civil de Estados Unidos por parte del presidente Lincoln, que fue tan grande el enfrentamiento entre pandillas que tuvo que intervenir el ejército para controlar en aquel momento y poder provocar que se terminara este enfrentamiento entre los originarios y los conejos muertos. Por eso, como el enfrentamiento fue en las 5 esquinas de Nueva York, se utiliza el 5 como un símbolo netamente pandillero históricamente.